Además, estaba esta hora que no se iba a recuperar. Por ahí he visto que parece que de pronto sí la van a planificar, pero si la llegan a planificar, pues nosotros llevamos una ventaja y es que dimos la clase de hoy. Al igual que en metodología, parte de mi plan es que demos la clase de hoy, la clase del día lunes y la clase incluso de la semana de parciales. Pero no me quiero portar mal. No quiero como que las cosas se junten al final. Y les tengo una propuesta de parcial y se la voy a dejar para que por una idea hoy me puede decir. Y es, dada la situación actual, dado lo que se presentó, realmente yo no estoy muy seguro que ustedes de parcial. Obviamente lo primero que deben estar pensando es, Alex no tiene claro. Y es cierto. El verdadero. Profe, ¿soy yo o pasa algo con el internet? ¿O solo soy yo? Se solo? le traba. ¿Sí, Okay. No, es el profe, Profe, tiene delay, o sea, se ve la imagen y se su voz en otro lado y después se traba. Vale, calma, relájate, que no panda el cúnico. Sí, grité porque acá hay bulla, perdón. Ok, está bien. Y tú, mierda. Dame un segundo. ¿Dónde está esto? Sal. Ya. Hello. Hola. ¿Mejoró? Hola. Sí se escucha, sí. Ahorita me estaban diciendo que no se escuchaba. Estoy preguntando si mejoró. ¿Mejoró? Sí, ya. Debió mejorar. Sí, profe, sí. Te voy a pedir un favor. Cuando se acabe la clase, me dicen, profesor, acuérdese que está con los datos del celular, porque otras veces he sido bien estúpido y me he quedado, oye, estoy grabando esto, debería cortarlo y no pasar este pedazo. Otras veces he sido bien tonto y me he quedado con los datos conectados a la computadora y he descargado películas, he visto videos y me doy cuenta cuando ya los datos llevan como 8 GB gastados, ¿no? Entonces, por favor, me avisan, gracias. Bien, les venía diciendo que, dada la situación, no estoy muy seguro de cuál debería ser el parcial de epistemología, porque si vamos a utilizar la última semana para dar una clase de metodología y una clase de epistemología, y aparte de eso tienen que hacer el parcial de metodología, que aún no se los he puesto, pero ya sé que van a hacer, y se los voy a decir el martes, quisiera que en epistemología no hiciéramos algo que los matara tanto, sobre todo teniendo en cuenta que, insisto, han tenido un buen desempeño en la materia. Mi pregunta en este momento, en los siguientes 3 minutos, es, ¿a alguien se le ocurre alguna idea de qué quiere de parcial de epistemología? Nadie le va a ofrecer el gangazo que yo les estoy ofreciendo. Yo tengo una en mi cabeza, ustedes me dirán. ¿Qué tipo de parcial les gustaría? Samudio dice que una exposición. ¿Nadie tiene una idea? ¿Prefieren un examen escrito? Un taller de esos de Google Forms, o no sé. ¿Un taller de Google Forms? Profe, yo apoyo a Samudio. Una exposición sería interesante. Bien, a mí me gustan los talleres de Google Forms. Yo apoyo a Linda. A mí me gustan los talleres de Google Forms, los amo, son mi favorito, pero seamos honestos, mucha gente se copia. Y eso me genera cierta molestia. Porque lo único es que haga yo 40 talleres diferentes y le dé cada uno diferente, ¿no? Eso sería lo único. ¿Alguna otra idea? Un foro, no sé. ¿Un foro cómo? O sea, como un conversatorio. No sé si se pueda llegar a hacer debate, porque no sé, depende de los temas, pero no sé. Puede ser algo así. Hay algo que me llamaba la atención, que era lo que yo quería hacer, iba un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, y también iría en la línea de lo que está diciendo Samudio y Camilo. No sé por qué el orden está invertido. Juliana, ¿qué me estabas diciendo tú? Profe, exposición. Bueno, mi propuesta es la siguiente. Yo quería hacer una especie de podcast, pero no con toda la calidad de un podcast. Linda está proponiendo una especie de foro. Hagamos un foro exposición. Nos vamos a armar en grupos de 4 o 5 y se van a reunir en una sesión para discutir un tema.
Linda nos está hablando de un foro discutible. No, no va a ser un foro discutible, va a ser simplemente escoger algunos temas de comunicación, planteen un plan, perdón, de comunicación no, de epistemología, sobre todo del segundo y tercer corte, el primero no cuenta, y se van a reunir los 5, se van a conectar como estamos aquí y van a comenzar a discutirlo, ¿no? Puede ser a través del Meet, o puede ser con otra estrategia mejor, o si quieren hacerlo en presencial. Todo, exacto, esa es la palabra, mi querido y buen amigo Esteban. Un conversatorio. Y cada uno va a hablar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo comienzo, vamos a suponer que yo estoy en el grupo, yo soy el líder del conversatorio. Yo digo, bueno, en el día de hoy tenemos a nuestra invitada Abril Mateus, que no sé, estudia, no sé qué estudia Abril, comunicación audiovisual. Tengo a Alberto, tengo estudiantes de segundo semestre, o ustedes verán si se inventa personajes como alguna vez hizo un grupo de Camilo, Darlan, Valentina y creo que Y Ana. Melanie. Ah, y Melan. Y que se inventaron roles o lo demás. Y entonces, yo quiero hablar hoy de cómo debe ser la realización de las ciencias en las ciencias sociales. ¿Cómo podemos hacer ciencia en ciencias sociales? Entonces, no sé si nuestra invitada hoy, doctora en Filosofía y Letras, con un título en Maestría en Literatura, Abril Mateus Celeste, nos puede comentar un poco. Entonces, en ese momento, Abril mete su paco de lo que se haya aprendido en la clase. ¿Qué quiero con ese conversatorio? Que puede ser un poco realista, o sea, realmente pueden complementarse, pueden cada uno estudiar los temas. Por ejemplo, Abril dice, yo voy a estudiar lo que tiene que ver con paradigma empírico-analítico y paradigma interpretativo. Y Linda, vamos a suponer que está en el mismo grupo, dice, bueno, yo voy a estudiar paradigma empírico-analítico y paradigma interpretativo. No, perdón, paradigma empírico-analítico y voy a estudiar lo que tiene que ver con la investigación en comunicación. Y entonces las dos se preparan, las dos llegan allá y Abril habla y la otra persona le complementa, de pronto si le faltó algo, lo que se le ocurre, o si se les ocurre algún ejemplo, pero un conversatorio. Hay una condición para ese conversatorio y es que, bueno, todos tienen que participar en una medida similar. Yo no espero que sea un conversatorio de 20 minutos y 19 minutos hable Abril y un minuto los demás. Tienen que luchar por tu participación. Ustedes verán si se organizan como tal y dicen, hey, di esto y yo digo esto y yo digo lo otro, o si lo hacen espontáneo. Yo preferiría que fuera un punto intermedio. Yo preferiría que cada uno tuviera preparada su intervención y que fuera espontáneo. También me gustaría, y es una sugerencia, de que el moderador, primero el moderador tiene que participar y opinar, pero aparte de eso, que el moderador tuviera como sus preguntas cascarillas, ¿no? Vamos a suponer que el moderador es Alberto, no sé por qué, me imagino que él puede tirar preguntas cascaritas, y entonces que tire preguntas también. Abril, tú acabas de hablar de lo del empírico analítico, pero tú no crees que de pronto si uno quiere hacer ciencia social cuantitativa, entonces lo mejor es el empírico analítico. Y que Abril se defienda. Ojo, posiblemente el moderador pueda hacer preguntas que quizá el público no va a saber, pero ese es el punto donde ustedes van a, con base en lo que ustedes saben, van a hablar de de lo que creen, ¿no? Bueno, a mí me parece, hasta donde yo sé, aprendí con un profesor mediocre de la universidad, yo pensaría que quizás sí, pero de todas maneras, aunque uno haga trabajos cuantitativos y que todo sea número, yo creo que igual hay que interpretar, uno no se puede quedar solo con el numerito, porque eso puede pasar por diferentes razones, no puede pasar de 25 minutos y es un montón. 25 minutos es una cosa loca. Pero no se pongan tampoco de locos, si pasa de 25 minutos, después del minuto 25 no hago nada. Y es bastante. En grupos de 4 o de 5, vamos a ponerlo grupos de 5, el moderador y 4 invitados, con la condición de que el moderador también tiene que participar. Como estoy pidiendo que el moderador cree unas preguntas, considero yo que esas preguntas también cuentan de su participación. Generalmente los moderadores no pueden hablar tanto como los invitados, pero el moderador puede hacer resumen o puede hacer preguntas y eso cuenta como parte de la participación. También depende de la pregunta, ¿no? Si me van a salir con una pregunta boba como ¿y el empírico analítico es cuantitativo? Eso no cuenta, es una pregunta seria. Lo mínimo, considero yo, mi buen amigo Camilo, basándome en el hecho de que quiero que sea una cosa medio espontánea, deberían ser unos 12 minutos. Un poquito más de 10, vamos a ponerlo así, un poquito más de 10. Ahora, tampoco 10 un segundo, ¿no? Pero un poquito más de 10. Ustedes verán si hacen cortinillas, si se visten bonito, cómo lo hacen, no lo sé. Durante la pandemia han habido 150,000 foros virtuales
perdón, por todos lados, hablando de diferentes temas. ¿Sí está claro? Les doy otra ventaja, pueden dividirlo en 2 sesiones. Estamos haciendo nuestro foro que se va a dividir en 2 sesiones, el día de hoy vamos a discutir tal cosa, y pueden comenzar haciendo la primera parte del foro, la próxima semana si quieren, y la segunda en la última, para que no se los coja el tarde. ¿Sí? Se trabó, pero si estoy comiendo. O sea, no sé, yo no le escuché como por 5 segundos, creo que fueron. Entonces, o sea, se quedó ahí todo, así que no sé si fue la única. Yo lo escuché normal, profe. Yo también lo escuché normal. Profe, yo le tengo una pregunta sobre Lo digo porque yo estoy con mis datos, no me digas que mis datos no me están sirviendo. Dime, mi buen amigo. el internet venezolano de ella. Profe, De Turbaco, continúa. Epa, turbaqueño. Profe, cuando usted dice moderador, el compañero, las preguntas que él hace, o sea, no entiendo. ¿Él vendría a ser una parte que está fuera del grupo? No, él está dentro del grupo. Pero si usted dice que tiene que hacer preguntas capciosas, así como para prender la vaina, también tiene que aportar, pero él tiene como, o sea, nos tenemos que meter en algún papel, o simplemente, hoy vamos a hablar, Esteban, cuéntanos, así. Obvio no, esa es la función básica que cumple el moderador. O sea, es un poco extraño, pero eso es. Disculpen la bulla. Exacto, no te preocupes, Andrea. Exacto, es la función básica. Cuando digo lo de las preguntas cascaritas, es para motivarlos a que hablen, para ponerlos a pensar, para que se vea realista, ¿no? Para que no se vea algo como preparado. Samudio, por favor, coméntanos qué es el enfoque. ¿Tienes algún conocimiento del enfoque empírico-analítico? Sí, claro, el enfoque empírico-analítico comenzó en tal fecha, y fue desarrollado por no sé quién, por no sé quién. No, o sea, eso puede pasar. Yo sé que van a haber cosas mecánicas, pero que también hay un poco de libertad. Esteban, ¿cuál de los 3 enfoques te gusta más? Que te quedes tú pensando un momento, que parezca realmente una discusión. Tampoco es que van a salir con una cáscara ahí de ¿y en qué año exactamente, en qué mes y a qué hora a tal autor se le ocurrió tal vaina? No, tampoco. O sea, sino cosas que sean de pensar. Cuando digo que él va a hacer preguntas, es porque como bien nos dice Andrea, esa es su función típica. Y lo otro es que, bueno, como el moderador no puede hablar tanto, porque se supone que generalmente hablan los invitados, el moderador lo que hace es que hace como resúmenes. Muy bien, muy interesante lo que dijiste, Linda. Me parece súper bueno, sobre todo esta parte que dijiste de tal vaina, tal vaina, tal vaina, tal vaina, tal vaina. Esas van a ser sus intervenciones muy breves, hombre, para que también tenga la posibilidad de mostrar que sabe algo, que se tire sus preguntas, ¿sí? Yo ahí sabré, si Alberto es el moderador y sale con una burrada como que, ¿tú qué piensas del carácter cuantitativo del enfoque interpretativo? Este man no sabe qué es el enfoque interpretativo, porque el enfoque interpretativo, el paradigma, perdón, interpretativo, no es cuantitativo. Y ahí yo me pillo también que tanto sabe Alberto, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Dime, Camilo. Profe, cuando usted habla de esas preguntas cascaritas, déjeme entender una cosa, o sea, no se le hace saber a los ponentes, ¿cierto? O sea, es como una sorpresita que uno les tiene en el caso del moderador. Exacto, así es. Entonces quiero que hagan algo así. La fecha de entrega vamos a ponerla como para el, creo que fue el 2. 2 es metodología, 2 va a ser metodología. Vamos a ponerla para el 30. No. Sí. No. Sí. 30 30 de, ay, 30 de qué, ¿en qué mes estamos? Junio. Junio. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Profe, yo, otra pregunta. Cuando usted hablaba de dividirlo en 2 partes, ¿a qué se refiere? Ah, que puedes hacerlo como muchos conversatorios que dicen, el día de hoy en esta semana vamos a tener un conversatorio de pedagogía, supongamos, hace poco hicieron uno en la universidad. El día de hoy vamos a hablar de estos temas y el día de mañana vamos a hablar de otro. ¿Eso por qué lo estoy proponiendo? Lo estoy proponiendo porque de pronto ustedes quieren adelantar trabajo, porque como van a tocar varios temas, dicen, bueno, vamos a hacer hoy una parte, vamos a discutir hoy un tema, porque nos preparamos para hoy, y para el próximo sábado hacemos la otra parte. Entonces vamos a presentar sobre el profesor como si hubiesen sido 2 capítulos, 2 sesiones, y lo presentan así. Si de pronto no tienen tiempo, no es obligatorio, es una opción para facilitarles el trabajo. Profe, pero si lo llevamos a dividir en 2 partes, esas 2 partes tienen que sumar como máximo 25 minutos, ¿cierto? Depende si le vas a hacer una cortinilla o si vas a hacer la presentación de nuevo, eso es extra.
A mí me interesan 25 minutos de contenido. Si al principio tú quieres hacer lo que hago yo, que pones una canción de Sans durante 5 minutos, eso no cuentan dentro de los 25 minutos. No sé si me expliqué. Ok. Y también les estoy diciendo eso porque el tema de hoy, que ya me he tomado media hora hablando cháchara, el tema de hoy, voy a tratar de que lo acabemos hoy, pero falta el tema del lunes. Y el tema del lunes para mí es muy importante. Y ese quiero que entre, que es cómo se da o cómo se ha dado históricamente la investigación en comunicación. Para el último día, que es el día lunes 28 de junio, hay un tema, pero yo no lo quiero dar. Yo quiero que nos olvidemos de todo lo teórico que hemos visto. Hay un libro que yo mencioné hace algún tiempo en esta clase que me he estado leyendo y me da dolor hacer lo que yo haría, pero quisiera hacerlo, que se llama Revoluciones, y es de Diana Uribe. Alguna vez lo mencioné y hasta Melanie, que no está por aquí, me mandó hasta una foto de que lo había conseguido, no sé de dónde lo sacó. Ese libro tiene un capítulo largo, entre comillas, de la ciencia, pero no hablando de ciencia de la comunicación, sino de ciencia en general. Y el libro nos vende la idea, y al final eso es lo que hace Diana Uribe, nos dice, fíjense, todo el mundo cree que la ciencia es nueva, que tiene 400 años, pero ella dice, no, la ciencia viene de más atrás, y hace como una crítica y todo eso. A mí me gustaría, a manera de experimento, que nos olvidáramos del programa y simplemente en ese último día discutiéramos ese capítulo, como para discutir una lectura que es actual, que es de historia, de un libro que salió el año pasado, que no tiene que ver con la clase, pero hacer algo como más entretenido, como que me cuenten y me den sus impresiones, ¿sí? Eso quisiera hacerlo para la última clase. No les voy a pedir la opinión porque yo sé que ustedes al final, ¿qué pueden decir? No quiero sonar mal, pero que pueden decir, no, profesor, queremos el tema ese que usted iba a dar, hombre, de pronto ni siquiera saben qué tema voy a dar. Pero quisiera que hiciéramos eso. Lo único, y lo estoy diciendo es porque es un capítulo largo, pero con letras súper grandes, y que se lee súper rápido porque se lee como muy, muy suave. Es una literatura para todo el mundo, entonces creo que ustedes pueden. Lo único malo es que me va a tocar escanear un libro, y eso es un poco ilegal, pero voy a ver si lo puedo hacer, ¿sí? Entonces se lo voy a compartir porque quisiera que discutiéramos ese capítulo. Yo tengo que terminar de leerlo, no lo he terminado de leer, me he demorado mucho leyendo ese libro, pero tengo que terminar de leerlo hoy a mañana y me gustaría que lo viéramos. El libro se llama Revoluciones y es un libro de Diana Uribe, una historiadora muy importante en Colombia, que curiosamente no tiene estudios de posgrado, creo que nada más tiene un solo posgrado y es una especialización, pero que ha sido una lectora voraz y se ha convertido en lo que se conoce como una, ¿cómo se llama eso? Una divulgadora de historia, ¿sí? Y ella tiene un capítulo de ese libro que se llama Revoluciones, que se llama Revolución Científica. Y como que nos habla un poco de cómo comienza la ciencia, de dónde viene la gente, pero a la vez también nos llama la atención sobre si realmente ese concepto de ciencia es completamente americano o europeo, si otros países no hacen ciencia. Nos llama un poco la atención sobre eso y es bien interesante porque es bien interesante. ¿Sí? Eso es lo que voy a decir. ¿Dudas? Bien. Profe, eso que está diciendo lo va a poner en proyecto para nosotros también tener como una guía de todo esto que está comentándonos. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Lo de Diana Uribe o lo de...? No, las dos cosas, profe. Bueno, lo del conversatorio, pondré algunas pautas, pero no todo porque hablé bastante, Camila, hablé 20 minutos. Y lo de Diana Uribe sí. Un último favor, no sé ustedes verán cómo van a hacer, no están todos aquí, pero sepan de antemano que donde me vengan ahí, dos y que, no, pero eso no tenemos grupo, vamos a hacer el conversatorio entre dos, bye. Dímelo enseguida y te pongo tu cero. O sea, el grupo es de 5 y es de 5 y es de 5. No se lo digo por malo, se lo digo porque, aparte de que me complican la vida a mí, se complican la vida a ustedes. ¿Cómo puede ser un conversatorio de 2 personas? Y se lo digo porque sé que hay gente en este salón que entonces hace cosas solo. Y así no funciona. Ahora, muy diferente que sé que hay casos que han pasado en los que las personas hacen una cosa solo porque su grupo quedó mal. Esa es otra historia. En ese caso yo preferiría que esa persona pasara a un grupo de 6. ¿Sí? Por ejemplo, si Abril está con 4 personas y las 4 le quedan mal, hombre, yo preferiría que mejor Abril, en vez de inventarse una cosa sola, pasara a un grupo que ya tuviera 5 personas y fuera de 6.
Pero no me vengan con un conversatorio de una persona porque eso no existe. ¿Está claro? Y lo digo porque sé que aquí... Sí, señor. Bueno, bien. Dicho todo esto, vamos a comenzar el día de hoy y voy a comenzar haciendo, no un resumen, pero sí un par de menciones. Y eso. Como todos sabemos, bueno, ya hemos visto que ciencia y todo eso, bla, 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 bla. Como todos sabemos, las ciencias naturales... No está compartiendo pantalla si algo. Gracias, mi buena amiga Astrid. Sí, Abril, Astrid. perdón. Me voy a tatuar eso. Astrid. Aquí en la ceja. Sí. Bien. Como todos nosotros vimos, hablar de ciencias naturales, perdón, las ciencias naturales son anteriores a las ciencias sociales, ¿sí? Esto ya nosotros lo vimos. Hablamos en algún momento dado, me gusta mucho, y voy a mencionar algo de Diana Uribe, que el libro de Diana Uribe nos hace caer en cuenta que aunque las ciencias naturales comienzan su apogeo viene a partir de los siglos XVII, XVII y XVIII, realmente desde hace mucho tiempo se hacían ciencias naturales, de pronto no se hacían con el método científico, de pronto no con esa formalidad, pero se hacían, ¿no? Esto para notar cosas, o sea, desde que ustedes vieron filosofía en el bachillerato, se debieron haber dado cuenta que los griegos ya pensaban en temas de ciencia y ya pensaban en el cielo y qué hay en el cielo y en el universo, qué son las estrellas. Si recordamos, en algún momento se dijo que la Tierra era plana en la Edad Media, en Europa. Esas ideas hacen parte de las ciencias naturales. Ahora, algunas estaban erradas, otras quizá no tanto. Pero muchas de esas ideas ya venían y ya era, eso era como una presciencia, ¿no? O vamos a ponerlo en esos términos. Era ciencia, pero sin el método científico, ¿sí? Eso pasa durante mucho tiempo, desde los inicios del hombre. De hecho, una de las cosas que leía justamente de Diana, eso lo leí hace como el fin de semana pasado, yo lo nada más en los fines de semana, me acuerdo, decía algo como que incluso hay restos paleolíticos, o sea, cosas así del paleolítico, apenas todavía el hombre en su proceso de formación, que ya muestran que el hombre se encargaba de describir y trazar las estrellas. Y obviamente hacer un camino de cómo se dan las estrellas no es hacer ciencia como se hace ahora, que le tomamos una foto a un agujero negro que está a millones de kilómetros y que implicó un proceso. No sé si lo saben, pero esa foto del agujero negro, para los que la hayan visto, implicó un proceso en el que varios telescopios de tamaño de dimensiones gigantes se unieron para cada uno tomar una parte para poder alcanzar. Si quieren les puedo contar cómo fue el proceso, por ahí me estuve viendo un documental sobre el tema. Eso se hace ahora, en esa época no, pero era como el inicio, ¿no? Como el inicio de la ciencia. Lo que pasa entre los siglos XVII y XVIII es que previo a estos siglos, la idea era explicar el mundo a través de Dios. O sea, en la Edad Media, pues en Europa, era explicar el mundo a través de Dios. Había que decir cosas que estuvieran acordes con la Biblia. En el siglo XVII y XVIII, ya la cosa cambia. Ya no vamos a explicar, no vamos a decir que la botella se cae porque X, sino que vamos a decir que pues debe haber algún efecto, debe haber algún principio físico básico, ¿no? Eso comienza a partir del siglo XVII y XVIII. Y ahí comienza para Europa, comienza lo que viene a ser el auge
de la ciencia, lo que todos vamos a conocer como la revolución científica. Perdón, la revolución científica. O sea, esas eran cosas que ya se venían dando, pero aquí es donde vienen y decimos, no, miren, vamos a hacer las cosas de una manera y la revolución científica que depende de la consolidación del método científico, del que hablamos alguna vez. ¿Está claro? Por ejemplo, en la época aristotélica, o uno de los planteamientos, no sé si aristotélicos, no estoy seguro, pero básico es que la Tierra, cuando era plana y estaba abajo, porque es que la Tierra, el cemento, el agua pesan más y por eso tienen que estar abajo. Ahora, si la Tierra pesa y cae, ¿por qué las estrellas están arriba? Entonces se pensaba que las estrellas debían tener algún componente más liviano y por eso podían flotar. Estamos hablando de una época en la que en Europa se consideraba que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, si la Tierra es plana, por eso está abajo y las estrellas están arriba, porque deben ser más ligeras, como un globo de hidrógeno, qué sé yo, una cosa así, de helio, hidrógeno, no sé de qué son esos globos. Una cosa así se creía. Era algo como más intuitivo. Pero tenía un carácter científico, eso tenía algo de ciencia, eso tenía algo de científico, porque era intuitivo, ¿no? Ponía el hombre a pensar, el hombre ya tenía que comenzar a pensar. Cuando pasa el siglo XVII y el siglo XVIII, lo que viene a suceder es que ya el hombre desarrolla un método en el que dice, espérate, no podemos estar solamente pensando en lo que nosotros creemos, sino que hay que comprobar, confirmar, predecir, objetar, criticar, que son características del método científico. ¿Sí se acuerdan de eso? Bien, entonces eso pasa entre los siglos XVII y XVIII. Y a partir de ahí las ciencias naturales, la biología, la física, la química, toman un auge impresionante. Vamos a hacer una aclaración. Algo muy importante que estaba leyendo hace poco en Kuhn, en un tipo que habla sobre paradigmas y todo eso, y esto me deja claro. Tengo que comprarme urgente un teclado, ya no tengo ni computadora, ni teclado, ni nada. Ok. Bueno, algo que decía Kuhn en algún momento dado, en un texto que estuve leyendo también hace unos días, bien interesante, es que realmente cuando uno habla de ciencia y cuando uno piensa en la ciencia, ok, me vas a traicionar de esta manera, uno debe tener en cuenta algo, y es, hay muchas cosas científicas que se dijeron en el pasado y que luego resultaron erradas. Por ejemplo, cuando el hombre dijo en algún momento dado en el pasado que, oye, pero es que en general, cuando el hombre dijo, déme un segundo, disculpen la interrupción. No sirve, no es el documento de Word. Pero, oh, fuck. En un segundo, ya vengo en un momento. No, no, esto como que se dañó. Bueno, en algún momento dado, leyendo a un autor que se llama Kuhn, un autor de apellido Kuhn, que es un tipo de persona dedicada a la epistemología, él decía algo. La ciencia se puede equivocar, o sea, no hay ningún problema. El otro día compartía yo una imagen en el WhatsApp en el que yo considero que la ciencia es humilde.
¿Por qué considero que la ciencia es humilde? Posiblemente mucha gente lo habrá dicho, pero yo quise decirlo yo con mis propias palabras. Porque la ciencia es capaz de reconocer cuando se equivoca. O sea, si algún científico se equivocó, eso se reconoce. Uy, me equivoqué, estuvo mal la interpretación que hice. Entonces Kuhn nos decía lo siguiente, ajá, pero si el método científico es tan bueno, ¿cómo es que a veces la ciencia se equivoca? Entonces eso hay que entenderlo de una manera muy simple y es, la ciencia la hacemos según lo que tenemos a la mano. Las cosas que se dijeron antes estaban bien antes. Las que se dicen ahora están bien ahora. Uno no puede criticar el pasado con base en lo que pasa en el presente. Yo no podría decir, por ejemplo, Isaac Newton se equivocó en la formulación de la ley de la gravedad, porque es que en su momento él la hizo como pudo. Luego Einstein hace unos cambios y bueno, los hace porque ya tiene otras técnicas, ¿está claro? Entonces hay que tener en cuenta algo con esto que estoy diciendo aquí. Aunque antes del siglo XVII y XVIII se dijeran muchas cosas erróneas, no las vamos a criticar. Esas cosas erróneas se dijeron así porque en ese momento dado era lo que se podía decir, porque era lo poquito que se sabía. Vamos a juzgarlas en ese momento, es decir, vamos a decir si en ese momento dado fueron novedosas o si no lo fueron. Obviamente nosotros aquí podemos hablar de muchas cosas de lo que creemos hasta donde estamos ahora. En 20 años, ustedes como jóvenes, por ejemplo, pueden hablar de la vida desde la perspectiva que tienen en el momento. A mí me pasa seguido. Yo veo estados míos de hace 12 años en Facebook y digo, qué ridículo era. Pero obviamente en ese momento dado era lo que yo creía. Lo mismo pasa con la ciencia. O sea, yo me juzgo a mí mismo en el pasado, pero en el fondo entiendo que era que ese era un tipo más joven y obviamente tenía otras ideas. Y seguramente en 10 años voy a juzgar el tipo de ahora. Eso creo que lo había dicho ya antes en una clase. Así pasa con la ciencia. Esto está muerto, esto no sirve, definitivamente. Así pasa con la ciencia. Los errores que se cometieron en el pasado están bien, no vamos a criticarlo, simplemente vamos a entender que se cometieron. ¿Sí está claro? Pero que en ese momento dado que se cometieron, estuvieron bien, porque se trabajó con lo que se pudo. ¿Está claro lo que voy diciendo? Sí, profesor. Sí. Dicho esto, ya he vuelto a recordar que las ciencias naturales surgen entre, o sea, se consolidan entre los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, o sea, a ver si son las baterías, voy a probar esta. Sin embargo, nuestras muy buenas amigas, las ciencias, déjenme probar a ver si con esta batería cuando el aire sirve. Nuestras buenas amigas, las ciencias sociales, vienen a surgir un poco más tarde, unos 200 años después, en el siglo XIX, ¿sí? Eso lo sabemos. Y no, es un problema de teclado, el teclado no sirve. Y esas ciencias que surgen en el siglo XIX, que vienen a ser las ciencias sociales, son más jóvenes que las ciencias naturales, eso también lo hemos dicho. Y comienzan con un paradigma que se llama empírico analítico, del que ya hablamos en una clase previa. ¿Sí recuerdan? Sé que los estoy distrayendo yo con esto del teclado, pero es que realmente quisiera escribir y no puedo. Bueno, me voy a olvidar de eso. ¿Sí recuerdan? Hay un paradigma previo que se llama empírico analítico, que es cuantitativo y que se encarga de parecerse o busca parecerse a las ciencias naturales. ¿Recuerdan eso? Eso lo hablamos como 2 semanas antes de irnos al paro. ¿Sí lo recuerdan? Si no lo recuerdan, díganmelo. Recuerdo muy poquito, así que no sabría decirle. Bueno, déjame buscar las diapositivas, que de pronto al buscar las diapositivas lo recordamos. ¿Sabrá diablo cómo se llaman esas diapositivas? ¿Serán estas? Por favor, por favor, por favor. No. Sí, son estas. Sí, cuando hablamos de la revolución industrial y que decíamos que la revolución industrial motivó el surgimiento de las ciencias sociales. ¿Sí lo recuerdan? Y hablamos también de que hubo 2 posturas en torno a la ciencia. Si considerábamos que las ciencias las sociales, debían parecerse a las ciencias naturales, o si debían ser autónomas, auténticas, con sus propias maneras de actuar.
¿Sí recuerdan eso? ¿Recuerdan por lo menos estas diapositivas? Sí, profe. Bien. En ese momento dado hablamos de un paradigma que se llama empírico analítico, pero que ya entiendo por qué nos estamos recordando así, porque nosotros lo conocimos como positivista. Miren, que hay el positivismo o empírico deductivo o empírico analítico también se va a llamar. Nosotros lo llamamos positivista, que es aquel que dice que las ciencias sociales deben imitar la manera en la que se realizan las ciencias naturales. Díganme si recuerdan o no, esto es importante. A mí no me importa tener que repetirlo. Sí recuerdo que hablamos de eso, pero en sí no recuerdo como que tan preciso el tema. Palabras más, palabras menos, por favor, repítalo, profesor. Gracias. Ok, vamos a intentar hacerlo lo más rápido que se pueda y nos retrasamos un poquito, pero no importa. Resulta que cuando las ciencias sociales comienzan a surgir, que es después de la revolución industrial, donde las sociedades cambian y las ciudades se vuelven más pobladas y surgen ciencias como la sociología o la psicología, los investigadores de esas disciplinas consideran que para poder hacer ciencia hay que imitar la forma en la que se hacen las ciencias naturales. El problema es que las ciencias naturales tratan de ser exactas. ¿Por qué? Bueno, porque es que identificar de pronto cómo crecen las plantas, el tiempo que demora en crecer una planta, el número de conejos que puede tener una pareja de conejos, cómo son las interacciones entre animales, es más fácil de cuantificar. ¿Por qué? Porque recordemos que el ser humano tiene una característica diferente de las plantas, de los animales, de las estrellas, y es que el ser humano tiene conciencia, ¿sí? Entonces, en las ciencias naturales, como la física, la biología, la química, era muy importante la cuantificación, medir el mundo, hablar de describir el mundo, simplemente explicar un poco por qué pasan las cosas, pero no hay una interpretación más a fondo porque no es necesario. Lo que estoy diciendo es un poco erróneo, pero quiero que entiendan es la idea. En el caso de las personas es más difícil porque las conciencias son más complejas, ¿sí? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? ¿Hola? Yes. Bien. Dicho eso, cuando estas ciencias sociales y naturales comienzan a surgir, se propone que ellas deben imitar a las ciencias naturales. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es simplemente cuantificar los fenómenos, tratar de medir al hombre y medir su comportamiento. Si el hombre hace 20 veces 20 veces esto, es porque el hombre actúa de tal manera. Por ejemplo, qué sé yo, si el hombre cada que discute con su pareja bebe alcohol, entonces decimos que el hombre en general, cuando discute con sus parejas, bebe alcohol para calmarse. Eso era lo que proponía este paradigma, ¿sí? Es un paradigma de investigación, una forma de hacer investigación. Esta es la primera que se da dentro de las ciencias sociales. Se llama positivismo. En total se dan 3 paradigmas a través de la historia. Este es el primero. ¿En qué consiste? Repito, imitar la forma en la que se hacían las ciencias naturales. Y lo que se va a hacer es medir los comportamientos del hombre de forma cuantitativa, ¿sí? El padre o la persona que propone este paradigma se llama Auguste Comte, ¿sí? Y bueno, básicamente aquí está un poco la definición. El positivismo en las ciencias sociales se puede sintetizar en una actitud epistemológica que supone los siguientes principios: el monismo metodológico, la imitación del modelo de las ciencias naturales, la búsqueda de explicaciones como base de formulación de leyes generales y el interés del dominio del objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se comienzan a hacer las ciencias sociales y se quieren parecer a las ciencias naturales, se dice que todo debería medirse de la misma manera. Todo. Ustedes como costeños o los que son costeños deben ser evaluados de la misma manera en la que sería evaluado un cachaco. Y no solamente eso, ustedes como costeños deberían ser evaluados de la misma manera en como es evaluado un chino, porque son hombres. Y entonces, como somos humanos, todos deberíamos ser evaluados igual, con un mismo método. No vamos a mirar diferencias, porque lo que hay que hacer es medir y sacar resultados. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Claro, profe. Ok.
Eso por una parte. Por la otra, como ya les dijo, vamos a imitar a las ciencias naturales. ¿Qué pasa? ¿Cómo imitar? ¿Qué quiero decir con imitar? Pensemos en algo. ¿Cómo se comporta un caballo en América y cómo creen que se comporta un caballo en Europa? ¿Creen que se diferencian mucho o que pueden ser muy iguales? ¿Puede repetir? Porque la verdad es que yo no le escucho. Bien. Bien. Pensemos en un caballo. ¿Ustedes creen que el comportamiento de un caballo en América es igual al comportamiento de un caballo en Europa? Profe, yo creería que no. ¿Crees que sería muy diferente? Pues yo diría que de pronto por la condición, no sé, las condiciones del terreno, el trato de la gente, de pronto no es el mismo trato o no es la misma forma como allá lo crían que como de pronto pueden criarlo aquí en América. Creía que sería un poco diferente, ¿Un poco diferente de un poquito o de un pocotón? de un pocotón. De un pocotón. ¿Qué creen los demás? Pues yo creería que es, o sea, el comportamiento seguirá igual porque, o sea, en que va a cambiar, en, bueno, es que no sé, o sea, depende porque si de pronto lo miramos desde el punto de vista de la condición climática, puede que eso afecte en el comportamiento que aquí en América, específicamente por decirlo aquí en la costa, sean un poquito más relinchosos, digo, por el tema del clima, y allá pues como es como más frío y más eso, pues sean como más calmados. Pero estamos hablando de América en general, entonces en América también hay países que pues son de clima frío, entonces no, es como, bueno, creo yo que sería el mismo comportamiento. Bueno, yo considero y creo, y así es, que tienen que haber diferencias. El verdadero problema no es que hayan diferencias, el verdadero problema es qué tan grandes son esas diferencias. Y ahí yo no diría lo de Alberto, de que sería igual, pero sin duda alguna, creo que las diferencias serían menores. Prueba de eso es que mucha gente coge su mascota y se la lleva a otro país y la mascota no sufre. ¿Cierto? O sea, yo tengo un gato y vivo aquí, y mi gato es costeño, pero yo me voy a, no vamos a decir Francia porque en Francia es verano, yo me voy a Finlandia, a Noruega, donde hace frío casi que todo el año. Posiblemente mi gato va a sufrir un poco más de frío, pero de ahí a que mi gato cambie, para que mi gato choque, eso sería un poco raro, ¿no? No creo que mi gato al salir a la calle, salga a la calle y choque de la misma manera en la que voy a chocar yo. ¿Sí? Obviamente los gatos son animales y es muy posible que el comportamiento de mi gato vaya a ser, si no igual, por lo menos similar al de otros gatos. ¿Por qué? Porque funcionan a través de instintos. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? No sabría yo por qué tendría que morir, Abril. Moriría de pronto por el clima, pero no creo que el gato entrara en depresión. No creo que el gato fuera a la calle y dijera, viniera donde mí llorando porque sus amiguitos de la calle no lo saludan. Dudo que eso pase. No es ese el punto, sino que si hablamos sobre los animales y los gatos, que son animales demasiado delicados, yo lo digo es por experiencia. Cuando un animal como un gato, por ejemplo, nada más me voy a enfocar en los gatos, no en los perros. Cuando un gato se muda, muchas veces puede generar que eso le cause una depresión y un estrés de cierto tipo que hace que el gato incluso se enferme o se muera o deje de comer, porque no está habituado al espacio, porque no se acostumbra. Entonces sí es posible que si el gato lo llevan a otro país, pueda sufrir de depresión y estrés de la mudanza, pues. Mis gatos lo han sufrido, por eso lo digo. Bueno, pero sin duda alguna, yo no sé si eso se le puede llamar depresión. Me gustaría saber un poco más de psicología de animales porque para comenzar no sé si eso existe. Pero sin duda alguna sí creo que es más fácil la adaptación para un animal que para un humano, por una gran razón, y es que los comportamientos de los gatos y de los perros son instintivos, no están basados en sentimientos. Ellos como tal sentimientos no tienen, ¿no? Entonces, de pronto el gato lo que puede hacer es sentirse incómodo con el espacio, pero pensaría yo que si tú le transformas la casa igual a como la tenía, él va a volver a estar normal. Si nos vamos a eso. Muy diferente de lo que pasaría con un humano. Te mudas a otro país y simplemente por mucho que te transformes la casa y te la hagan igual, vas a tener un choque, sobre todo un choque cultural, ¿sí? A lo que yo quiero llegar con esa pregunta que está sobre los animales
para ir resumiendo y para ir sintetizando, es, de todas maneras, los animales a nivel mundial tienen comportamientos similares, ¿sí? Van a tener comportamientos similares. De pronto no iguales, pero sí similares. Un perro aquí va a tener un comportamiento similar en muchas otras partes. De hecho, si nosotros vemos una película europea, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que de pronto el comportamiento de las personas hacen cosas que nosotros no haríamos, pero podemos ver que los animales en esas películas hacen cosas que nuestros animales también sí harían. ¿Sí? Ahí es a donde quiero llegar. O sea, no hemos visto de pronto una película china o japonesa donde un perro sale corriendo detrás de alguien ladrándole. Eso pasa, y eso pasa en nuestra cultura. Los animales, por poner un ejemplo, son diferentes de las personas. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bien, dicho eso, lo que quiero que veamos es que dentro de este paradigma, que estamos recordando, por cierto, que no es que sea nuevo, lo estamos recordando, que dentro de este paradigma que imita a las ciencias naturales y que busca que todos seamos medidos por igual, el hombre no cabe. Porque no podemos medir al hombre de la misma manera en que medimos a los animales. Analicemos el comportamiento de un perro aquí, en la costa colombiana. Va a tener un comportamiento X. Y si analizamos el comportamiento de un perro en otro lugar del mundo, posiblemente va a ser diferente, pero no tanto como va a ser el de un costeño colombiano a el de una persona en otro lugar del mundo. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a la conciencia, al desarrollo, al pensamiento, a la personalidad, a la cultura. Los perros no tienen una cultura per se, eso no existe en los animales. La cultura es humana, la cultura es una creación de la sociedad. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, claro, por supuesto. Como las gallinas. ¿Cómo? Es como los gallos, profe. ¿Qué quiere ¿Quién le decir dice a con los gallos que tienen que cantar a las 5 de la mañana, en la Bueno, madrugada? eso es un buen ejemplo. El gallo chino no canta. ¿Quién dijo eso? O sea, los gallos en todas partes del mundo cantan. Tienen comportamientos similares. Los tigres de África no son carnívoros, ellos son vegetarianos, no, ellos siguen siendo carnívoros, ¿no? Los comportamientos de los animales son medibles. Yo puedo hacer un estudio de animales en Colombia y me sirve para compararlo con otras partes. Tenemos un buen ejemplo, los hipopótamos. Los hipopótamos de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Pablo se los trajo de África, donde se reproducen así, súper rápido. ¿Y qué ha pasado en Colombia? Se han seguido reproduciendo súper rápido. No fue como que ellos dijeron, ay, no, en este país hay mucha superpoblación, mejor vamos a abstenernos. No, no vayamos a tener relación. No, ellos siguieron comportándose igual. No va a funcionar así con la gente. La gente se afecta por los cambios, pero es por esto, por la conciencia, ¿no? Entonces, un ruso no se va a comportar como nosotros. De entrada, un ruso no se va a comportar como nosotros. Un africano no se va a comportar como nosotros. Somos diferentes. Entonces, por eso, un estudio que uno haga de una población humana en un lugar no se puede replicar exactamente en otro lugar. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Cómo, profe? Repito lo que dijo. Un estudio científico, una investigación que se haga del hombre, del ser humano, en un lugar no se puede replicar en otro lugar exactamente igual. Si yo analizo, por ejemplo, la vestimenta o el código de vestimenta de los jóvenes cartageneros y utilizo un conjunto de variables y unas hipótesis, suponiendo que las tenga, y unas teorías y un conjunto de cosas, yo ese mismo estudio o esa misma idea no la puedo realizar en África esperando que salga igual. Seguramente van a haber unas diferencias porque ahí hay otra cultura, otra lengua, otros comportamientos, otras creencias, otra ubicación geográfica. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí. Entonces, eso pasa con el hombre. El problema con este paradigma, que es el primero de los paradigmas que estamos viendo, el problema con este paradigma es que este paradigma propone que las conclusiones que se obtengan en alguna parte de algún estudio social deberían aplicarse a otras partes, ¿no? Por ejemplo, si yo investigo el código de vestimenta de los jóvenes en Cartagena, ¿por qué los jóvenes se visten como se visten? Entonces yo llego a las conclusiones, bueno, se visten como se visten por el clima,
porque hace parte de la idiosincrasia, porque les gusta tener ciertos colores, porque eso define parte de la cultura del país, digo yo mis conclusiones. Entonces, ellos esperarían que uno dijera, eso también aplica a África. Pasa lo mismo, en África también usan esos colores porque dependen de la cultura, de tal, que no sé qué. No necesariamente. Allá las razones por las cuales los jóvenes se visten de una manera, posiblemente van a ser diferentes a las que tenemos acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Dicho eso, este primer paradigma lo que busca es medir a todas las personas por igual. Es el paradigma positivista, que utiliza la cuantificación y busca formular leyes generales, o sea, poder decir el hombre es tal cosa, el hombre es tal cosa, el hombre es tal cosa, sin tener en cuenta las diferencias culturales, sociales, geográficas, etarias, o sea, de edad, sin tener en cuenta eso. Este es el paradigma positivista, que busca parecerse a las ciencias naturales, porque las ciencias naturales se hacen eso. ¿Ustedes alguna vez han buscado en Google algo así como el perro costeño, el perro de cultura cachaca? No, aparece el perro, nada más. Comportamientos del perro, y no te van a especificar si el perro es costeño, si es venezolano, si es ecuatoriano. Bueno, este perro es especial porque él nació en Argentina y tiene costumbres argentinas, pero a los 5 años nos mudamos a Perú y él adquirió costumbres peruanas. Ahora que estamos en Colombia, me he dado cuenta que él ha hecho algunos cambios. No, nadie va a decir eso de los perros. O sea, sí, es verdad lo que nos decía Abril, pueden haber cosas que cambien en algunos, pero también es cierto que eso no es lo general, ¿no? De pronto pasa cuando es muy consentido o lo que sea, ¿sí? Pero no de otra manera. Por eso si uno busca en Google, el perro, la cultura del perro, eso no existe. En el hombre sí. Entonces, este paradigma, y hago hincapié en un tema que es viejo, planteaba que las ciencias sociales se pueden hacer utilizando el método de las ciencias naturales, que busca primero que todo se mida de la misma manera y segundo, que las conclusiones a las que se lleguen puedan generalizarse a nivel mundial, ¿no? Que si yo hago un estudio sobre el hombre en Cartagena, ese comportamiento del hombre en Cartagena debería aplicarse igual a cualquier parte del mundo. ¿Sí está claro? Pero eso es un error, porque en los seres humanos no funciona así. Gracias a nuestra conciencia y nuestro comportamiento, actuamos de forma diferente. ¿Sí? Comenzamos a actuar de forma diferente. Y la manera en la que nos comportamos aquí no va a ser la manera en la que nos comportamos en otros lugares. Les doy una prueba. El paro. ¿Cómo ha sido la manifestación del paro en Cali o Bogotá y cómo ha sido en Cartagena? Es una pregunta. Profe, totalmente diferente, o sea, no es por desmeritar ni categorizar, pero en Cali se ha visto como mucho más enfrentamientos, se han visto como, pues, valga la redundancia decirlo, como más resistencia, o sea, han estado más firmes en bloqueos y todo eso en las calles, caso que aquí en Cartagena no. Vuelvo y reitero, no es por desmeritar, pero aquí simplemente se marcha y ya, y los jóvenes se van para sus casas. En Cali no, en Cali se han visto, bueno, todos hemos podido ver por los medios de comunicaciones que hay gente que se queda ahí firme. Entonces, viéndoles desde esa perspectiva, perdón, es totalmente diferente cómo se manifiesta o cómo se lleva a cabo el paro en Cali, a diferencia de aquí en Cartagena o a diferencia de Bogotá. O sea, es muy diferente, a pesar de que todos tienen un común denominador. Exacto, a pesar de que las luchas son las mismas y de que todo es el pueblo colombiano. Entonces, alguien que haga una investigación y diga algo como las marchas y la protesta siempre es agresiva y resistente, está equivocado. Eso funciona para Cali, no funciona para Cartagena o para Barranquilla. ¿Sí? ¿Eso de qué depende? Hay varios factores. De entrada, factores culturales. Me llama la atención que creo que fue Yuleisi la que puso, aquí siguen bebiendo y bailando. Claro, es que hay un factor cultural. Aquí hay un factor cultural que es que de pronto nos gusta la pachanga y la vuelta de la vaina y tal. Hay otro factor climático. Aquí en Barranquilla quieren que mañana hayan 4 marchas y que todo el mundo vaya a 4 marchas y yo me quedo como que, oye, tú no te das cuenta del sol. O sea, yo personalmente voy a una y máximo una. Yo no me voy a solear más, lo siento. Hay unos factores que hacen que las comunidades se comporten diferentes.
Este paradigma buscaba que se hicieran generalizaciones y eso no se puede, ni siquiera en el mismo país. Incluso, vámonos más lejos, ¿cómo es la protesta en Colombia? ¿Cómo es la protesta en Chile? Allá es una cosa de locos y siempre ha sido así, que yo sepa. ¿Sí? O los franceses, en términos de protesta, los franceses no se la dejan montar. Tenemos el primer indicio, la Revolución Francesa, la armaron. Luego en mayo del 68, hubo otras, pero vamos a recordar la de mayo del 68, lograron unos cambios dentro del gobierno en el año del 68, los estudiantes. Y en los últimos años, los chalecos verdes, azules, morados, no sé ni de qué color son, cada que hay algo que no les gusta, les suben un impuesto y enseguida se van rebotando. Eso no pasa acá. ¿Sí? Entonces, el hombre no se puede medir siempre por igual. Cada comunidad tiene que ser analizada por aparte. El paradigma empírico-analítico o positivista, ojo, paradigma empírico-analítico o positivista, que es con el nombre que lo hemos visto, o positivismo, proponía que al hombre se le midiera siempre por igual y sacar conclusiones generales sobre el hombre. Y eso no se puede. Entonces tenemos el primer paradigma de las investigaciones en ciencias sociales. El primero. Ese primer paradigma se llama paradigma positivista, ¿sí? Y propone eso, pero obviamente está equivocado. Ese tema ya lo habíamos visto. ¿Recuerdan? Sí, profe. ¿Sí de que recuerdan o sí de que acaban de recordarlo por todo lo que yo dije? Acabamos de recordar. Bueno, yo personalmente acabé de recordarlo porque usted lo explicó. Ok. Este paradigma lo que hace, intenta responder la pregunta del cómo, intenta describir al hombre, pero no intenta explicar por qué. No le interesa ir más lejos, se queda corto, ¿sí? Por ejemplo, cuando el hombre se pelea con su pareja, llora. Cuando el hombre se enamora, se emociona. Cuando el hombre le violan sus derechos, protesta o no protesta, dependiendo del caso. Era bastante descriptivo, se quedaba en un nivel muy descriptivo. Eso está bien, porque de hecho las ciencias naturales son descriptivas, ¿no? Nos describen un poco el universo, los animales y todos los demás. Pero acá nosotros tenemos un componente más importante, o más importante no, diferente del de las otras ciencias, y es nuestra conciencia, nuestro cerebro, nuestro comportamiento. Entonces no es solamente decir, cuando el hombre le pegan cacho, se enoja, sin explicar por qué se enoja. Incluso, y esto va a sonar chistoso, pero es la verdad, díganme si no han escuchado casos, o por lo menos chistes, de gente que es toda la vida infiel, pero el día en que le son infieles a ellos, se mueren de la rabia. Uno diría, ¿pero por qué? Si tú has sido infiel, no deberías enojarte. Bueno, hay unos comportamientos psicológicos que lo hacen actuar de esa manera. No es solamente decir, cuando el hombre le es infiel se enoja, sino porque se enoja. Es más, hay casos de gente que no quiere a su pareja, que de hecho quiere terminar con su pareja, pero que cuando su pareja les es infiel o los termina, se enojan. No deberían alegrarse. O sea, si yo estoy con alguien y quiero terminar con esa persona, pero no me atrevo y esa persona viene donde mí y me termina, yo no debería sentirme feliz y decir, joder, qué bien, me terminó. No, yo lo que hago es que, y me terminaron a mí, y me indigno. Hay mucha gente así. Eso pasa porque nosotros tenemos otro tipo de pensamiento, ¿no? Otro tipo de conciencia. Pero van a ver los que sí se alegren. Somos diferentes. ¿Sí? Y entonces no es solamente decir, te alegras cuando te terminan, o te enojas cuando te terminan, sino tratar de explicar por qué. Entonces, imaginemos esto. Imaginemos que Abril le termina a su novio, que ella quiere terminarlo, pero no se atreve, le da pena, y cuando él la termina, ella se emociona impresionantemente y dice, qué alegría, qué felicidad, qué bueno, me lo quité de encima y no tuve que hacer nada, hasta drama le hice para que creyera. Pero ya, soy libre, soy una mujer libre. Se alegró. Pero Yuleisi la termina, qué sé yo, su novio, y Yuleisi tampoco lo quería, y Yuleisi lo que hace es indignarse. Me parece el colmo del otro que se cree que él va a venir a terminarme a mí. Y de pronto la amiga de Yuleisi, qué sé yo, María Fernanda, le dice, pero Yuleisi, si tú no lo querías, no me importa, no me importa. Él no tenía por qué terminarme a mí, él tenía que esperar a que yo tuviera los pantalones para terminarlo yo. Hombres, son diferentes, sí lo notan. Pues no podemos sacar solamente una ley de ahí y decir, te enojas o no te enojas.
Y obviamente hay que comenzar a explicar, oye, pero ¿por qué Abril se alegró y Yuleisi no? Si era la misma situación. Bueno, porque Yuleisi es orgullosa, Yuleisi tal cosa, y Abril no, Abril lo que quiere es su libertad, y hay que explicar. Este paradigma no explicaba. Se quedaba corto ahí. Solo decía lo que la gente hacía o no hacía. Hay personas que terminan con su novio y son felices, y hay otras que terminan con su novio y se enojan. Ya. Pero no, eso no era suficiente. Había que explicar e ir más allá. Por eso este paradigma fracasa, porque es meramente cuantitativo y descriptivo. En su intento por parecerse a las ciencias naturales, se convierte en meramente descriptivo y cuantitativo. ¿Me van siguiendo? ¿Vas a decir algo, Esteban? No, teacher, sino que esa vaina se me está. Ah, ok. Obviamente, como este paradigma sale mal, llega un nuevo paradigma. Son 3 paradigmas que los anotaría aquí, si no fuera porque el teclado dejó de servir. Son 3 paradigmas. Está el primero, que es el positivista, y viene el segundo paradigma, que se va a llamar interpretativo. Y sobre ese vamos a hablar el día de hoy, y sobre ese vamos a hablar en lo que nos falta, que de ese ya también hablamos antes, pero no vamos a terminarlo. Bueno, vamos a terminarlo porque ya esto lo habíamos visto, pero no vamos a llegar al siguiente que me interesaba, y vamos a recordarlo un poquito. Yo dije que no iba a hacer resúmenes y técnicamente estoy haciendo un resumen. ¿Qué pasa con este paradigma? Bueno, llega un momento dado en que todas las investigaciones vienen siendo como así, descriptivas, cuantitativas, pero se comienzan a dar cuenta que hombre, que no son completas, que no están describiendo al hombre, ¿no? Que no dicen completamente quién es el hombre, que no van más allá, ¿sí? Que eso del positivismo no funciona, que las investigaciones se quedan cortas, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, mencionando los paradigmas, aquí están, dentro de las ciencias sociales mencionaremos varias orientaciones metodológicas, positivistas o empírico-analíticas, de las que venía hablando, comprensivistas e interpretativas, estas y las críticas, que son otras. Entonces, dándose cuenta que el positivismo no servía, se propone, o no se propone, sino que algunos investigadores dicen, no, yo no puedo hacer mi investigación así, con mero número y mera descripción. Yo quiero saber es realmente qué es lo que pasa, qué es lo que hay más allá. No solamente decir que cuando te terminan te enojas, o que cuando te terminas te pones feliz, sino por qué, porque unas personas se enojan y porque otras se ponen feliz. ¿Qué pasa? Es decir, ir un poco más allá, interpretar la realidad. Por eso se llama paradigma interpretativo. Ya sí comienza a tener en cuenta las diferencias en las sociedades, y es aquí donde nos damos cuenta que el estudio que aplicamos en una parte no necesariamente nos va a servir en el otro, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Esta universidad no, quizá, bueno, no quiero hablar de la UDC porque no la conozco tanto, pero esta universidad ha presentado algunos, aunque la mayoría de estudiantes lo han hecho excelente, porque ¿para qué lo han hecho excelente? Ha presentado diversas dificultades en lo que tiene que ver con la pandemia. Hemos tenido fallas en Proyecto E, algunos estudiantes a veces no pueden entrar, a veces la plataforma no sirve, hay caída, estudiantes entregan tarde cosas, y así, ¿no? Y sobre todo al principio hubo muchos problemas, hubo gente que medio podía conectarse, hay casos de gente que se muda y les va súper mal. Por ejemplo, Abril cuando se mudó, que le fue malísimo, porque entonces cuando se fue no había internet, porque, eso pasa. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los estudiantes de una universidad, voy a poner esta como ejemplo, no sé si la conocen, la Universidad del Norte o la Universidad de los Andes en Colombia, tienen los problemas que tienen ustedes de conectividad? No. ¿Por qué? Porque uno analiza el estrato y también los niveles de la gente que está en la universidad, y ahí puede hacer como un promedio. ¿Sí me entiendes? Claro. También hay un asunto de plataformas. Obviamente nosotros utilizamos Google, porque es la que tiene la universidad paga por ella, por cierto. Pero seguramente los Andes tienen una plataforma mucho mejor. Ahora, también uno analiza cosas como que cuando aquí llegamos a la pandemia, una de las cosas que hay que respetarle a la UNIVAC es que nunca se detuvo. Yo no sé si ustedes estaban en el primer semestre, pero jamás se detuvo. Nosotros no sabemos qué fue eso de que nos afectó la pandemia y nos atrancamos. Jamás nos detuvimos. Ahora, eso está muy bien, pero eso tiene unas razones muy lógicas, y es presupuesto.
Si no te teníamos, tenían que ampliarle el contrato a los profesores. Entonces nosotros tuvimos que correr y ponernos al día y facilitarle a ustedes las herramientas para que no nos detuviéramos. Estuvo excelente, a mí me encantó que eso pasara, pero eso pasó por presupuesto, porque si no le hubiera salido más caro a la universidad si no te teníamos. Otras universidades no tienen ese problema. Otras universidades pudieron decir, cógela suave, vamos a detenernos una semana, vamos a respirar, organizarnos y comenzamos de cero. ¿Por qué otras universidades podían hacer eso? Como la de los Andes o como la Externado. Bueno, porque a ellos no les importaba pagar una semana más a los profesores. Eso era lo de menos, ¿no? Eso era lo de menos. ¿Sí? Obviamente, en las primeras semanas que comienza la pandemia, muchos estudiantes sufrieron. Pero por eso se flexibilizó. Me acuerdo que hubo como 3 meses para poner las notas y pudieron entregar súper tarde. Porque obviamente para todos fue un golpe. Pero dependiendo del estrato de la universidad, el golpe fue más fuerte o más ligero. Dicho esto, ¿creen que un estudio o una investigación sobre cómo vivieron los estudiantes la pandemia en la Universidad de los Andes, en contraste con la UNIVAC, van a resultar en lo mismo? No, van a haber diferencias. Exacto, van a haber diferencias supermarcadas. E incluso van a haber más diferencias si comenzamos a mirar. Estoy bastante seguro que la UDC sufrió más. Para comenzar, la UDC demoró como 3 meses sin dar clases mientras estaba en pandemia. ¿Cierto? ¿Quiénes estudian o conocen gente de la UDC? Yo, y sí, es verdad. Ahora, ¿por qué? Bueno, eso tiene una razón muy lógica. Y es verdad, en la UNIVAC, y es cierto, lo que me pueden decir lo que sea, pero es verdad, en la UNIVAC estudia mucha gente humilde, pero en el fondo también hay mucha gente que tiene cómo solventar. La UDC, al ser más grande, tiene una población todavía humilde más grande. Peor todavía, la UNIVAC, al ser una universidad pequeña, era más fácil controlarnos a todos los profesores para que pudiéramos organizarnos. No sé si la UDC tenía eso, porque obviamente son más profesores. Y así van a haber problemas. Entonces, las lecturas van a ser diferentes. Entonces, no se trata solamente de decir, los estudiantes sufrieron comenzando a la universidad, decir, bueno, mi conclusión de mi trabajo es que los de los Andes sufrieron un poquito y los de la UNIVAC más. No, vamos a ir más a fondo. ¿Por qué sufrieron más uno y por qué más otros? Es ahí donde llega este paradigma, que él nos viene a decir, no es solamente decirnos cómo es la realidad, vamos a interpretarlo, por eso se le llama posturas comprensivistas e interpretativas, porque vamos a interpretarlo y a comprenderlo, a comprender por qué pasó eso. Entonces ya los autores lo que van a hacer es no quedarse solamente con la información que están recibiendo y describirla, sino ir más allá, ¿no? Entonces, lo primero es, como ya sabemos que las ciencias sociales tienen un objeto específico de estudio, que es el hombre, la sociedad, debe tener sus propios paradigmas, debe buscar sus propias maneras de interpretar, ¿sí? Sus propias maneras, pero son de estudiar el objeto. Perdón, voy a vocalizar porque no vocalicé, debe tener sus propias maneras de estudiar el objeto. Y dice, oye, el objeto no es solamente describirlo, hay que comprenderlo, hay que entenderlo, hay que interpretarlo. El fenómeno no es solamente describirlo, no es solamente decir, ¿qué digo? Las parejas jóvenes fracasan más rápido que las parejas que tienen muchos años, sino tratar de entender por qué, ¿no? Hombre, de pronto porque las jóvenes tienen otro pensamiento. Muchas mujeres de clásicas ya de 60, 70 años nunca se divorciaron de su marido porque estaban dispuestas a aguantárselo con tal de cumplir con eso, mientras que ahora no, ahora dicen, yo estudié, yo me voy. Entonces, ahora es interpretar un poco, ¿no? Entonces, según este paradigma que se llama interpretativo o histórico hermenéutico, por eso aquí está la palabra hermenéutica, existe algo que no se encuentra directamente a la vista y que debe ser interpretado. Todas las cosas que pasan tienen un significado que no parece evidente y por lo tanto debe ser descrito. Les pongo un ejemplo. Señora de 60 años, señor de 60 años. Uno les pregunta, ¿y ustedes son felices? Sí, claro, nosotros nos hemos amado toda la vida. Entonces uno va a la señora sonriente y feliz. Y uno dice, ay, ella lo quiere. Ay, él la quiere, qué lindo los señores de 60, 70 años. Luego uno habla con ella por aparte y le dice, ¿y ustedes siempre fueron felices? Y ella dice, no, él me fue infiel muchas veces de joven, y bebía y venía todas las noches tarde. Impresionante. Entonces uno le pregunta a él, ¿y ustedes fueron felices siempre? Y él decía,
Tuvimos nuestros problemas, yo llegaba tarde a veces, ella armaba un show y se quejaba. Una vez hasta me mareé y la levanté a trompar. Entonces viene la señora nos confirma, sí, esa vez él me pegó y nos separamos unos días, pero luego nos reconciliamos. Y bueno, ahí fuimos llevándola hasta que sobrevivimos, por eso tenemos esta familia feliz. A simple vista son felices, pero la idea es que uno en su investigación trate de ir más allá para interpretar el por qué ella se aguantó todo eso y por qué él, aún siendo infiel, no la dejó nunca. Porque, ok, ella decidió no dejarlo, pero ¿y por qué él no se fue con otra? ¿Sí? Este paradigma dice eso, que lo que vemos, o cuando analizamos una persona, hay más cosas que no estamos viendo, que hay que interpretar. ¿Sí? Vamos a suponer otro caso, vamos a suponer que Andrea es grosera en su casa. Y entonces lo primero que uno dice es, uno analiza a Andrea y uno dice, bueno, concluimos que esta niña es grosera y lo que estamos viendo es que es grosera porque esa es su actitud, porque ella es así. No, el paradigma no nos dice eso, nos dice, no nos vamos a quedar con eso. Hay que ir más a fondo y hay que comenzar a interpretar qué pasa con Andrea. Entonces ahí uno comienza a mirar, que analiza a la mamá, analiza al papá, analiza los comportamientos, hace un recorrido por la vida de Andrea, le hace una entrevista a Andrea para mirar por qué Andrea es grosera, cuáles son las razones de esa grosería. ¿Sí me están comprendiendo? Hola. Pues sí, profe, se refiere a que no solamente busca como lo superficial, sino que va al trasfondo de las cosas, del porqué de las cosas. Como exacto, tal. Este paradigma hace eso. ¿Y ese trasfondo dónde está? Aquí. Generalmente ese trasfondo es consecuencia del pensamiento de la persona, de las vivencias de la persona, de la conciencia de la persona. De pronto Andrea es una grosera porque cuando era niña la cascaban todos los días por cosas que ella ni tenía la culpa y lo que tiene no es grosería, sino un resentimiento en su alma, ¿cierto? Que pasa muchas veces. Una vez dice, ay, pero ¿por qué estos tipos se metieron a malandros? Y yo me acuerdo cuando ellos eran niños, ellos eran buenos. ¿Te acuerdas que eran buenos? Pero no te acuerdas los carazos que le daba la mamá, tampoco te acuerdas todas las humillaciones que de pronto el tipo sufrió, tampoco. Y eso es bien importante. Y eso, todos deberíamos en la vida tener una actitud del tipo paradigma interpretativo, porque somos muy buenos juzgando gente, pero a veces mucha gente actúa de ciertas maneras por ciertas razones que nosotros no vemos. Entonces, por eso se dice que hay algo que uno no ve que hay que investigar. Obviamente, la idea es que todos seamos investigadores, pero no todos vamos a estar con esa actitud investigativa analizando todo. Mira, la vieja de frente, tal cosa. No. Pero lo ideal es que sí, antes de juzgar, tratemos de interpretar. Y eso es lo que hace este paradigma. Antes de juzgar, trata de mirar a fondo cuáles pueden ser las razones por las que eso está pasando. ¿Está claro? Sí, señor. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Con el paro, mucha gente quiso que terminara en la universidad. Y de pronto una de las razones que más movió a que el paro terminara, y vamos a ser muy honestos, es Jóvenes en Acción. La posibilidad de que no pagaran Jóvenes en Acción. Debe haber, y seguramente pasó, algún estudiante de la universidad que debió decir algo como, no joda, nada más están preocupados por la plata y no están preocupados por la situación del país, nada más quieren es que les paguen sus Jóvenes en Acción. Bueno, sí, es verdad. Pero ¿y tú qué sabes si esa otra persona, si ese otro adolescente, incluso con ese dinero que le pagan de Jóvenes en Acción, aporta a su casa? ¿Tú qué sabes si de pronto él lo está haciendo porque siente la responsabilidad moral de ayudar a su familia? ¿Tú qué sabes de eso? ¿Sí? Es ir más a fondo. Eso aplica tanto para la vida como para la investigación. Si uno hace investigaciones, si uno no interpreta y no se va más a fondo, puede que uno no esté describiendo bien el fenómeno. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Pues por eso es que este paradigma interpretativo dice que existe algo que no se encuentra directamente a la vista y que debe ser interpretado, debe ser entendido para poder describir realmente qué es lo que pasa. Si eso no se hace, la investigación no tiene sentido. Y esa interpretación generalmente ¿de dónde sale? De aquí, de la cabeza de las personas que uno está estudiando. Ahí tiene que estar oculta. ¿Cierto? Entonces, se considera que en el mundo natural y el mundo social existe una diferencia fundamental. El mundo social está atravesado por el lenguaje y los valores. Es decir, en el mundo social hay un lenguaje
Y el lenguaje es el reflejo de lo que está en nuestra cabeza, ¿sí? Y esos valores que tenemos, no solamente valores morales, sino todo tipo de valores, todo tipo de cosas valiosas que tenemos, definen quiénes somos. Nosotros somos diferentes de los animales por eso, por todas las cosas que están dentro de nuestra conciencia. Y entonces, cuando vamos a estudiar al hombre, tenemos que tratar de ver qué hay en su cabeza. ¿Y cómo lo sabemos? A través del lenguaje. Me explico mejor. Quiero saber por qué un hombre actúa de la manera en la que actúa, tengo que hablar con esa persona para saber. Para conocer lo que está aquí, hay que hablar con la persona. Es la única manera. No le vamos a abrir el cerebro para mirar porque eso no funciona. Si queremos saber por qué Andrea es grosera, nos vamos a sentar a hablar con Andrea y que nos cuente su vida. A ver, que nos vaya contando. De pronto ni siquiera se da cuenta, pero en las cosas que nos va diciendo nos vamos dando cuenta. Ah, es que la cascaban de peladita. Ah, es que preferían de la hermana mayor. Ah, es que la ponían a dormir en el patio. Uy, qué feo. Y ya uno se va dando cuenta y ya uno va reconstruyendo o entendiendo o interpretando el comportamiento de Andrea. Y eso se hace a través del lenguaje, porque el lenguaje es el que refleja lo que está en nuestra cabeza y los valores que construyen a la persona. Ojo, no valores morales, no felicidad, amor, amistad, no solamente eso, sino, qué sé yo, disciplina, limpieza, todos los valores posibles, porque ojo, mucha gente cree que los valores nada más son morales, que tienen que ver con el amor, el respeto, no, hay muchos valores. Eso es otra historia que nos vamos a contar ahora. Y así se realiza el acercamiento al sujeto. En ese sentido, la herramienta central dentro del paradigma interpretativo muchas veces es la entrevista, el hablar, el diálogo. Y eso es diferente de simplemente medir a las personas y sacar números, porque acá no vamos a sacar números con el paradigma empírico-analítico, sino que lo que vamos a hacer es escuchar y con base en lo que me dicen, tratar de entender la realidad. En el lenguaje, y esto que voy a decir puede estar bien complejo, pero quiero que traten de entenderlo, en el lenguaje que utilizamos hay símbolos. Y no me refiero a las palabras, me refiero a las cosas que decimos. ¿Sí? Por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros decimos y describimos simbolizan otra cosa. Me explico mejor. Estoy hablando con Andrea, que es grosera con su familia. Y Andrea me dice, no, yo de niña, me iba como más o menos, no, me iba más o menos. Yo me acuerdo que mi mamá, si mi hermanita tenía hambre, prefería darle 2 veces comida a mi hermanita que a mí. Entonces a mí me dejaba sin comer. Una vez me mareé y le dije que no, que yo no estaba de acuerdo con eso, que yo quería mi comida. Mi mamá cogió y me echó para el patio y me cerró en la puerta y me dijo que iba a dormir allá en el patio. Y a mi hermanita la abrazaba bastante y le daba besos. A mí no, nunca me dio regalo de Navidad. ¿Qué creen ustedes que pasaba entre la mamá de Andrea y Andrea? O sea, la pregunta del millón es, ¿la mamá de Andrea quería a Andrea? La quería lejos. Literal. Iba a decir lo mismo. La quería lejos, exacto, ¿no? Fíjense, Andrea nunca nos dijo que la mamá la quería lejos o que no la quería. Pero nosotros, a través de sus palabras, funcionan como símbolos, como indicios, como que nos van indicando, eso es un término de semiótica el semestre que viene, como que nos van indicando, como que uno va entendiendo a través de sus palabras el significado más allá de las acciones de su mamá. Por eso es que decimos que hay un conjunto, de menos un segundo, dejé de compartir. Profe, y solo esto va en cuenta la posición de Andrea, o sea, no estoy defendiendo a la mamá de Andrea, obviamente, porque es una bien, ustedes no voy a decir la palabra, pero dentro de la investigación, o sea, no se toma en cuenta la posición de la mamá, porque, o sea, de pronto puede ser la típica mamá descarada que dice, ay, lo que pasa es que yo la quería educar para que sea fuerte y enfrentar la vida así, que no sé qué, y por eso la traté de ese modo. O sea, puede existir eso, ¿no? Claro. O puede que Andrea esté exagerando, puede que solamente la echó para el patio 10 minutos, o puede que no le dio regalo porque la hermanita tenía 3 años y ella tenía 15. Es como que loca, ya está vieja para recibir regalo de Navidad. O puede que lo de la comida es que Andrea ya había comido
o que Andrea se dijo que no quería comida y por eso nada más la regaló, y luego Andrea se lo contó. Sí, tienes toda la razón. Sobre eso, dame un segundo y ya explico un poquito de eso para ir cerrando. Por eso aquí cuando hablamos de lenguaje, perdón acá, hablamos de que la sociedad se compone de símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Bueno, a veces una persona no necesita decirte te amo para tú darte cuenta que te ama, ¿no? Por los ojos, o por los detalles, o por las cosas que te dice, o por estar pendiente de ti, ¿no? O sea, nuestros papás no están todo el día diciendo, Alberto, te amo. Alberto, te amo, eres mi hijo, te amo. No. Pero uno se da cuenta por las acciones, ¿no? Entonces decimos que la sociedad se compone de símbolos. Es decir, la gente hace cosas que indican otras cosas, ¿no? Ustedes le dan un beso a su novio o a su novia, y no es que le dan el beso y le dicen, beso, te amo. No, sino que le dan el beso porque lo aman. El beso simboliza ese amor. Entonces, a veces cuando estamos contando las cosas, no nos estamos dando cuenta, pero lo que estamos contando le indica otras cosas a la persona. ¿Quién no tiene amigos que tienen relaciones tóxicas? Que comienzan como que, no sé si volver con mi ex, ay, es que es complicado porque tal cosa, te gusta sufrir. Yo no lo pienso en su cabeza, nada, te gusta sufrir. Eres mártir. Pero la persona no ni siquiera se está dando cuenta. Son símbolos de la sociedad. Cosas que pasan y que nos están indicando otra acción. Como en el caso de las acciones de la mamá de Andrea. Esos son símbolos para indicar que no quiere a Andrea. Ahora, me voy a lo que me preguntó nuestro buen amigo, creo que fue Alberto. Primero, sí, habría que entrevistar a la mamá de Andrea y saber cuál es la opinión de la mamá de Andrea, para mirar a ver cómo se dan las cosas. Pero aquí viene una crítica, y esto lo vamos a dejar para después, pero vamos a cerrar con eso, vamos a intentar concretar eso. Aquí viene una crítica con este paradigma, y es que a veces no puede ser suficiente solo con lo que las personas nos dicen, ni siquiera la mamá de Andrea. A veces no puede ser suficiente con eso. A veces hay que mirar otras cosas, y esa es una de las críticas que le hacen a este paradigma. No te puedes fijar solamente en lo que la gente dice. ¿Qué tal que, vamos a ponerte la historia al inverso, ¿no? Andrea te dice, yo tuve una vida muy pobre, yo tuve una vida muy, muy pobre. Yo no tuve dinero suficiente, mi mamá sufría mucho, a mí me tocaba vender pan en la esquina para poder salir, para poder tener algo para la merienda. Entonces, hablas con la mamá y la mamá te dice, uy, sí, éramos pobrecitos, no teníamos nada, todos los días comíamos era agua con sabor a Maggi, porque era lo que podíamos cocinar con un poco de cebolla. ¿Ah? Y estamos escuchando su historia y decimos, qué triste, esta familia vivió la pobreza, oprimida por el gobierno y tal, y uno coge y uno describe lo que pasó. Pero ojo, de pronto ellas están exagerando. De pronto vivían en esa pobreza porque, qué sé yo, a la mamá de Andrea le ofrecieron un trabajo y dijo que ella no era digna para ese trabajo. Y no lo tomó, porque ella merecía otra cosa. Entonces, una de las críticas que se hace del paradigma es que escuchar a la gente está muy bien, e interpretar lo que la gente dice está bien, pero a veces hay que buscar pruebas en otras partes, a ver qué pasa. ¿Se acuerdan cuando vimos en metodología que hablábamos de la historia de vida? Algo así. Podemos contar la historia de vida de una persona y esa persona puede contarla de una manera, pero hay que buscar las pruebas para ver si realmente es como la persona la está contando. Les voy a contar un hecho personal para poner eso en ejemplo, y es muy sencillo. Yo creo que todos ustedes saben que yo, bueno, no tienen por qué saberlo. Lo que pasa es que algunos salones sí, pero ustedes no. Yo tengo yo tengo un problema de salud. Yo soy una persona trasplantada. A mí me hicieron un trasplante de riñón. Eso es un problema de salud porque aunque yo estoy sano, eso siempre hay que cuidárselo. Es como que una cosa y que uno queda cuidándose. No sé si lo sabían o no. Hace 2 semanas hablaba con una amiga y le decía, resulta que una vez viviendo en México, cuando estaba en el doctorado, yo me enfermé. Yo me enfermé y yo estuve internado como por 2 semanas. Y me da mucha gracia porque mi amiga que vivía en Estados Unidos voló hasta México para estar pendiente y cuidarme. Yo tenía amigos, pero ella es una amiga mía de toda la vida. Y tenía el presupuesto, ¿no? Para hacerlo. Y ella se fue a México. Hace 2 semanas estábamos hablando y yo le decía, yo me siento una persona afortunada. Yo siento que yo afronté bien mi condición, porque obviamente antes del trasplante pues estaba un poco enfermo, estaba mal, me hinchaba y todo eso. Eso fue hace como 3 años, 4 años. Y yo le contaba a ella eso, yo le decía, yo siento que soy una persona afortunada y fíjate, yo siento que hay mucha gente que se queja porque tienen que hacerle diálisis
Y la verdad, yo ni me quejaba. O sea, yo al final siempre estuve optimista y siempre creí que me iba a superar y que iba a terminar mi trabajo de grado y el doctorado y tal. Y hablando, ella me dice, la verdad, cuando yo estuve en México, yo sí me preocupé. Yo le dije, ¿por qué te preocupaste? Porque tú estabas mal, tú te estabas muriendo. Yo le dije, yo no me estaba muriendo, yo no me sentía muriendo, yo sentía que me ahogaba un poquito, pero yo sabía que iba a salir vivo. Ella me dijo, no, yo hablé con los médicos y sí estabas mal. Que recuerdo que tú estuviste en UCI. Y yo, pero yo estuve en UCI porque no me podían pasar para otra cama. Ella me dijo, no, estuviste en UCI porque tenías que estar en UCI. Y yo, ¿en serio? Y sí. Y resulta que cuando yo llegué me dieron estos certificados y estos papeles y estos documentos y aquí decían que no estaba así. ¿Sabes? Yo, de verdad, yo, a ver, y yo me sentía bien. A mí me preguntan cómo me fue y yo digo que estaba bien. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con este relato de mi vida? Que quizás no debí contar, pero bueno, no creo que sea malo. En que una cosa es cómo ve uno las cosas y la otra es qué está pasando en la realidad. Y para eso a veces las pruebas son necesarias. Entonces, si a mí alguien me hubiese preguntado en algún momento dado cómo fue tu vida en México durante el... No, una vez me internaron porque estuvo mal, pero no fue nada grave. Eso habría dicho yo. Después de hablar con ella, me di cuenta que las cosas no están así. Y de hecho, hay pruebas, que serían las fórmulas, las historias clínicas y todo lo demás, que prueban que en efecto sí estuve grave en ese momento dado. Dicho esto y tratando de responder lo que estaba diciendo el señor Alberto, es eso. En el paradigma interpretativo es muy importante hacer las entrevistas, y las entrevistas son las que más definen lo que pasa con la gente. Pero a veces, así como en los estudios de caso de la metodología, sería bueno tener más documentos para poder darnos cuenta si lo que la gente está diciendo es de verdad. Que no vaya a ser que nosotros estemos interpretando algo que esté un poco maquillado. De pronto alguien interpreta mi historia de lo que yo le hubiese dicho y hubiese dicho, a él le fue bien, él tuvo un buen rendimiento, fue optimista y eso se notó en que nunca se enfermó, cuando realmente no es así. Cuando hay unos documentos que prueban lo contrario. Pero como nunca me pidieron esos documentos, no hubo manera de probar. ¿Sí están entendiendo el punto de lo que estoy planteando? Sí, señor. Entonces, volviendo para cerrar con eso, con lo que decía Alberto, sí es verdad. En el caso de la mamá de Andrea, habría que preguntar a la mamá. Algunas personas dirían, no, yo solamente quiero escuchar la historia de vida de Andrea. Y pueden estar cometiendo el error de no escuchar otra versión y tener una interpretación errada. Ahora, suponiendo que las dos versiones concordaran, igual hay que mirar si podían haber otras causas. De pronto la mamá de Andrea tiene un problema mental. Entonces, no solamente podríamos decir, esa señora es mala, sino que había un problema mental y hay que investigar realmente. Había pasado por lo mismo, profe. Exacto, o sea, hay unas causas para que llegara a eso, buscar en su pasado, mirar a ver documentación, qué sé yo, fue víctima de abuso físico de niña o algo por el estilo. O que Andrea haya sido producto de una violación y eso le haya generado un trauma. Exacto, ¿no? Y que de ahí, de hecho, le haya generado un trauma tanto de desprecio a Andrea como de a ella misma un problema mental de la odio y no poderlo controlar, ¿no? ¿Y cómo se sabría eso? Hombre, con una evaluación psiquiátrica, con un resultado escrito. Pero si nada más me voy a basar en la opinión de la gente, puedo estarme equivocando en la interpretación. Ojo, durante toda la clase defendí el paradigma. Bueno, durante la media hora que hablé del paradigma lo defendí y lo voy a seguir defendiendo, pero sin duda alguna puede tener sus errores dependiendo de los casos. Yo lo defendí y lo voy a defender porque creo que es importante que interpretemos las cosas y que no nos basemos solo en números y que no nos quedemos en lo superficial. Pero hay que tener cuidado de que solamente basándonos en entrevistas podemos cometer errores. Eso me lleva, y ahora sí voy a cerrar en los últimos 3 minutos, me estoy robando más tiempo, pero no me importa. Eso me lleva a lo último que podría mencionar. Hay un trabajo de grado de una muchacha que se llama Gina y un muchacho que se llama Leonardo, que ellos hicieron sobre cómo la televisión influencia cómo la televisión influencia la vida sexual de los jóvenes. Y me acuerdo que lo comenzaron a plantear y dijimos, vamos a analizar cómo se influencia, pero llegó un momento en que nos detuvimos y dijimos, espérate, nosotros nada más vamos a hacer entrevistas, no vamos a hacer una evaluación psicológica, ni nada de eso, ni nada más, solo entrevistas. Entonces dijimos, no, hay que cambiarlo. Entonces no se puede llamar análisis de cómo la televisión influencia la vida sexual de los jóvenes, sino un análisis de cómo los jóvenes creen que la televisión influencia su vida sexual. O sea, ya ahí lo limitamos un poco porque ya no estamos teniendo todo el panorama, sino solo una parte del panorama.
El trabajo de ellos fue eminentemente del paradigma interpretativo, porque nos basamos fue solo en lo que ellos nos dijeron, pero eso sí, hicimos la aclaración de que era según lo que ellos creían. No afirmamos que lo que ellos dijeron era así. De hecho, hubo unos resultados bien interesantes, porque aunque los hombres dijeron que la televisión sí los influenciaba, las niñas no. Pero en unas entrevistas que ellos hicieron y por cosas que nos dimos cuenta, daba la impresión de que en el fondo ellas también estaban influenciadas. Pero eso lo dejamos así como da la impresión, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Bien, con eso vamos a terminar. El tema que más me interesaba dar hoy no llegué hasta ahí, porque hice el recuento de lo de empírico analítico, pero tengamos en cuenta eso, porque eso es lo importante para el parcial que van a hacer. Son 3 paradigmas: positivista o empírico analítico, histórico hermenéutico o interpretativo, y el crítico social o crítico. Este nos hace falta. Este de aquí, el interpretativo, vamos a mirar unas cositas más para cerrar el lunes. Y pasamos a este, que es el que me interesa. Bien, dicho esto, llegamos hasta aquí hoy. Que tengan buenas noches, bye. Gracias, profe. Feliz noche. Chao, profe. Vale, nos vemos. Profe, gracias. Vale, Juliana, nos vemos.